Voy a hablar de la situación económica de nuestro país. Para empezar está el capital físico. La inversión en infraestructura de transporte en Colombia no ha logrado superar un nivel del 2% del PIB en muchos años. Esto ha sido inferior, lo que significa que es bajo para una economía con el nivel de ingreso de Colombia. Teniendo en cuenta la tecnología como la productividad, se debe considerar fundamental para el crecimiento económico. Gracias a esto podemos evidenciar la divergencia económica entre países. En nuestro caso, se puede decir que la falta de innovación nos ha llevado a depender de otros países. Un ejemplo de ello es que el estadounidense promedio produce 5 veces más que un colombiano. Podemos afirmar que Colombia está mal económicamente también por la convergencia económica. No solamente frente a los países desarrollados, sino a muchos en desarrollo, que incluso estaban peor que Colombia hace décadas. Se evidencia que la evolución del PIB por habitante colombiano, al compararse con el resto de América Latina desde 1900, se va un poco más pobre, dejando así el ingreso por habitante en un 80% del promedio latinoamericano. Colombia es uno de los países más privilegiados geográficamente, gracias a su diversidad, ya que tenemos abundantes riquezas en recursos naturales, incluyendo el agua, mayores grados de biodiversidad, varias cosechas al año, 3 cordilleras, 2 costas, todos los climas posibles, entre otros. Sin embargo, esto no es una garantía para la economía estable de nuestro país, ya que las instituciones han sido el factor limitante de nuestra economía. ¿Por qué? Entre las instituciones encontramos los riesgos de expropiación, que para Colombia han sido una variable desfavorable, ya que hemos contado con 2 factores negativos: el conflicto armado interno, pues se ha tenido que lidiar con grupos ilegales como la FARC, el ELN y el M-19, los cuales pueden apropiarse de ingresos y propiedades, lo cual ha puesto en desventaja a Colombia con otras economías a nivel global. El segundo es el déficit fiscal. Colombia tiene un déficit fiscal del 3.6%, lo que ha traído consigo la reforma tributaria y una incertidumbre acerca de los futuros ingresos individuales, por lo cual se incrementan los riesgos de expropiación y por ende afecta también la inversión extranjera. En la gobernabilidad, de acuerdo a los indicadores arrojados por el Banco Mundial en el 2010, clasificados por control de la corrupción, calidad del Estado de Derecho, ausencia de la carga reguladora, efectividad del gobierno, voz y rendición de cuentas, Colombia tuvo una clasificación media-baja. Esto se dio gracias a la presencia, como dije anteriormente, de los grupos armados y su influencia para derrocar al Estado. Por lo cual, Colombia ha estado trabajando en grandes proyectos como es el proceso de paz, esperando que económicamente estos índices se clasifiquen a futuro de una manera positiva. Se puede resaltar que la calidad de políticas sí está bien catalogada, ocupando un alto nivel al igual que Brasil, Costa Rica y Uruguay, gracias a que las políticas públicas no son tan volátiles, a pesar de que ha sufrido el impacto del conflicto armado. Ha debilitado las reglas, normas y la confianza en las relaciones sociales, que impiden alcanzar tanto metas individuales como sociales. Otra razón para saber la estabilidad económica son los niveles de pobreza y desigualdad. En Colombia, los índices generales de pobreza han venido disminuyendo notoriamente desde el año 2003. Por un lado están las necesidades básicas insatisfechas y por otro lado está la pobreza, que es medida por los ingresos, que es la que más preocupa a Colombia, porque se encuentra entre las tasas más altas en lo correspondiente a la inequidad de ingresos, a pesar de que se ha venido desacelerando sustancialmente, ya que con corte en el año 2016, 13.3 millones de personas se encontraban debajo de la línea de pobreza. Y en el 2002 se registraban 19.9 millones de personas en este grupo. En la pobreza extrema, con corte de 2016, eran 4 millones de personas las que se encontraban en este rango, mientras que en el 2002 fueron 7 millones de personas en este grupo.
sabiendo que si seguimos mejorando en este aspecto, de manera proporcional estaríamos ayudando a una mejoría en nuestra economía, y es por eso que se están implementando proyectos como el de Ser Pilo Paga, entre otros. Siendo la educación una de las variables vitales que determinan la pobreza de una nación, existiendo mayores posibilidades de educación a todas las personas, estaríamos mejorando sueldos y así también la demanda por parte del consumidor. También superando problemas sociales, como es la desnutrición que está ocasionando las muertes en lugares como La Guajira, en el Chocó, etc. Ahora vamos con la inflación, que continúa su tendencia a la baja y en abril de este año se ubicó en el 0.47%. Entre abril y enero de este año 2017, esta variación del IPC, es decir, del índice al precio del consumidor, fue del 3%, que en el mismo periodo del 2016 se ubicó en el 4.07%, esperando que este año se ubique levemente por encima del 4% y que para el 2018 la meta sea estar entre el rango del 2% y el 4%. Respecto a las finanzas públicas, la economía tampoco está bien, pues cuenta con una deuda externa de 120.692 millones de dólares, es decir, un 39.2% del PIB, que aumentó frente al mismo mes de febrero en el año pasado. Esto es debido a la inversión que se ha hecho en el proceso de paz, en infraestructura, en educación, entre otros, para lo cual Colombia ha tenido que hacer ajustes para tapar todos estos huecos que tiene actualmente, entre ellos la reforma tributaria, impuesto al valor agregado que pagan tanto los individuos como las empresas, a los que se le suma el impuesto de la renta, de aranceles, regalías. Con estos impuestos lo que se busca mantener es el gasto público. Los gremios consideran que este aumento del IVA y de la reforma tributaria son responsables de la economía en este primer trimestre del año 2017, en la cual solo creció el 1.1%, mientras que en el mismo periodo del año pasado creció el 2.7% según el DANE, pues las personas han tenido que destinar sus recursos para pagar impuestos y por supuesto han restringido sus gastos en otras actividades, entre ellas el turismo. Sin embargo, Mauricio Perfetti explica que estas cifras negativas se caracterizan por una importante dinámica en la agricultura y una disminución en la actividad petrolera. Mauricio Cárdenas, nuestro ministro de Hacienda, dice que esto es ocasionado por un ataque a la infraestructura petrolera, con un 9.4% de caída en la producción en el sector minero energético, lo que quiere decir que la economía colombiana tiene varias deficiencias y en diferentes áreas, como lo mencionaba anteriormente, que están afectando nuestra economía. Este video ha sido con el objetivo de conocer más a fondo la economía de Colombia, concluyendo que la economía colombiana actualmente está mal, pero que se están implementando soluciones para su mejoramiento, esperando unos buenos resultados a futuro.